La química es la ciencia más malinterpretada e incomprendida de todas las que existen. ¿Sabías que en una encuesta realizada a ciudadanos mexicanos, más del 50% de los entrevistados argumentaron tener miedo y desconfianza de la ciencia química? En gran medida, esto se debe al desconocimiento que tienen de esta ciencia y a que lo poco que se da a conocer de la ciencia química generalmente son malas noticias. Quédate en este video para que cambiemos esa perspectiva. ¿Qué tal? Bienvenido a otro video para el canal. Soy el profesor Carrillo, maestro en secundarias con más de 4 años de experiencia y maestro en educación con intervención en la práctica educativa. El día de hoy vamos a platicar de lo que te decía al inicio. ¿Por qué será que la sociedad hoy en día y siempre ha tenido una visión bastante sesgada y limitada de lo que es la ciencia química? Por alguna razón es la ciencia la que se le suele hacer más el feo de todas las que existen. De la biología se tiene una perspectiva bastante positiva y creemos que solo se dedica a estudiar a los perros y a los gatos. De la física tenemos una visión que los físicos son científicos que están bastante loquitos, que parece que viven en el centro a lo mejor. De ellos se tiene un poquito de miedo más que nada por su conocimiento. Pero de la química no. De la química normalmente se tiene una opinión bastante limitada y se hace más referencia a que suele ser más peligrosa que beneficiosa. Vamos a ver si realmente eso es cierto y si tenemos algunas opiniones para cambiar la balanza y crear una perspectiva más positiva de la química. Vamos a comenzar entonces. Uno de los puntos en los que la química siempre se ha visto perjudicada y se le ha dado una muy mala opinión por parte de las personas es por el área de la industria, la química que se encarga de la producción en las fábricas. Si te acuerdas, hablamos en una clase sobre cuáles eran los efectos de la contaminación que producían las fábricas y todas las empresas. Pues resulta que detrás de todas ellas, o de la gran mayoría, se encuentra presente la química. Por ello, cada que se ven casos de contaminación o de accidentes en fábricas, de explosiones o que se derrumba tal vez alguna área en particular, siempre se le echa la culpa, o al menos con mucha frecuencia, se culpa a la química de esto. Y no están del todo equivocados. La química ciertamente se encarga de todos estos procesos productivos y de transformación de las sustancias y de los materiales. Así que la química tiene que ser cuidadosa también en de qué manera se crean y se transforman las sustancias para crear cosas nuevas. Ya habíamos hablado también de que la química debe de ser cuidadosa y lograr un desarrollo sustentable, que logremos producir buscando reducir en la medida de lo posible el impacto ambiental de lo que se produce. Pero hoy en día no es algo todavía muy común. Todavía hay bastantes empresas que en sus procesos de producción contaminan bastante y la gente que vive cerca de estas zonas lo nota. Toda la gente que vive cerca a las fábricas o a las industrias sabe que el medio ambiente a su alrededor está bastante desgastado y la calidad de vida se reduce. Por eso es que eso hace que se tenga una perspectiva negativa de la química hablando del sector industrial. Tomando esto como punto de referencia, la química a lo largo de la historia no siempre se ha encargado de hacer cosas solamente beneficiosas para la humanidad. Hemos visto a lo largo de los años diversas situaciones en las que la química se ha visto entrometida y no siempre ha terminado bien. Como puedes ver aquí en pantalla, te muestro algunos casos de ellos para que tú trates de asociarlos con algún hecho positivo o algún hecho negativo. Me gustaría recordarte, por ejemplo, lo que sucede en la película Oppenheimer, por si no la viste. Hablaba de cuál fue el desarrollo científico para lograr construir las bombas atómicas. Sabemos que tuvieron consecuencias bastante catastróficas para las personas donde cayeron estas bombas y mucho de ello tiene que ver con cómo la química ayudó a crear este tipo de explosivos. También sabemos hoy en día que en México es una zona bastante asediada por el crimen y por la violencia. Mucho de esto se logra gracias a lo que tú ves en pantalla, que a lo mejor no puedo mencionar. La violencia siempre se ha apoyado de la química para crear el caos, el desorden
y la guerra. Hoy en día, con todo este asunto del narcotráfico y del abuso de las sustancias ilegales, también la química está detrás de ello. Creo que vemos en todas las noticias prácticamente todos los días que detuvieron a personas con sustancias ilegales, encontraron un cargamento de tal cantidad de sustancias, encontraron a una persona porque falleció por sobredosis de esta otra sustancia y lamentablemente todas ellas están creadas a partir de la química. Fueron químicos los que se encargaron de crear estas sustancias. En pantalla podemos ver también los casos de contaminación bastante comunes y todos estos productos desechables que se han hecho a partir de la química. Las botellas, plásticos, metales, todas estas sustancias que en teoría deberían poder ser recicladas, no siempre lo son y se acumulan. Apenas últimamente está cambiando un poco esta perspectiva, pero creo que todavía hace falta bastante compromiso por parte de la sociedad, del gobierno y de las industrias para lograr cumplir con estos desafíos que lleva la química de los productos desechables. Y el último punto que quiero mencionar también en cuanto a esta perspectiva que a veces es negativa de la química en la sociedad es la de los productos chatarra. También se tiene una visión demasiado satanizada de lo que son estos productos que encontramos en las tiendas y lo que voy a decir es una terrible noticia para las señoras. Todos los productos que nosotros consumimos tienen químicos, todos están hechos de químicos, no solamente los que venden en las tiendas. Absolutamente todos, en mayor o menor medida, tienen algún conservador, algún colorante, sea natural o artificial, algún preservador, algún aditivo, algún saborizante. Todo lo que existe a nuestro alrededor lo tiene, ¿ok? Es importante reconocer y diferenciar que aunque tengamos un producto súper eco-friendly, cultivado artesanalmente, tejido a mano, hecho por los indígenas de tal zona o que le pusieron música de Chayán para que creciera ese cultivo, todo tiene químicos. Así que hay que tratar, por favor, de quitar esa visión de que los productos en las tiendas son completamente dañinos porque son productos chatarra llenos de químicos. Todo lo que consumimos tiene químicos. Hay que ser muy conscientes de eso y sí, es importante moderar y cuidar la cantidad de alimentos muy procesados que consumimos, pero no por ello lo que creamos que es de origen natural no nos va a hacer daño. Ese es un problema que se tiene en la sociedad mexicana, que es el pensar que lo que es natural no nos va a hacer ningún daño. Hay que recordar que todo está hecho de químicos. Ahora dejemos de hablar un poco también de la cuestión negativa y recordemos aquellos aspectos positivos que hemos visto que la química nos ha traído a lo largo de las clases. En cada video hemos visto que la química también hace cosas bastante buenas por nosotros. Gracias a la química, a la ciencia y a la tecnología, me encuentro grabando un video y hablando contigo el día de hoy, por ejemplo. Tenemos medicamentos, tenemos ropa, artículos de belleza, de cuidado personal, hay medicamentos, tratamientos médicos para las personas, tenemos instrumentos musicales, tenemos cultivos de diferentes tipos y tamaños. La química también ha hecho cosas bastante buenas por nosotros y lo seguirá haciendo. Los químicos seguimos trabajando día con día para que el cambio que tenemos en la sociedad sea cada vez mejor, tengamos cada vez mejores cosas y trataremos de que sean más cuidadosas y respetuosas con el medio ambiente al momento de crearlas. Eso sí, hay una parte de los productos de limpieza, de cuidado personal y de consumo que no quiero defender y son los productos milagrosos. Yo creo que alguna vez has visto comerciales en la televisión de productos que prometen hacer algo que realmente no es posible o exageran las capacidades o propiedades que algo tiene. Generalmente lo hemos visto, por ejemplo, en esos anuncios de pasta de dientes que prometen blanquearte tus dientes tantos tonos al usarlas una o dos veces, cuando tú y yo sabemos que a lo mejor tus dientes han tenido ese tono un poco más opaco durante años. Es ilógico pensar que una pasta de dientes pueda lograr algo semejante. También lo hemos visto en los productos de limpieza
cómo al momento de usarlos mágicamente cambian el color de la prenda, la vuelven como nueva, refuerzan las telas, la dejan mejor que el día que la compraste prácticamente. Hay que ver que a veces estos productos químicos exageran su potencial y sus capacidades. También pasa mucho con medicamentos que nos quieren vender y que no siempre necesitamos. Y en el comercial nos dicen que sirve para el dolor de cabeza, el de estómago, el de espalda, el de los pies, si te cortaste, si te caíste, si te fracturaste. Vaya, pues sirve para todo, ¿verdad? Y recordar que muchos de estos productos lo que quieren es vendernos cosas. También pasa bastante en los productos que se usan para bajar de peso o aquellos que prometen ser naturales y que por ser naturales son mejores o vale la pena que gastes el doble o el triple de su costo en comparación a un producto normal. Hay también bastantes productos que prometen traernos beneficios inmediatos y mágicos y hay que ser honestos, no funcionan. Estas empresas generalmente buscan aprovecharse de la desesperanza de las personas para pues conseguir su dinero. Sabemos que no siempre van a funcionar, no van a funcionar de la misma manera ni de la misma medida y generalmente son mucho más caros. Todo está hecho de químicos al final del día. Algunos son buenos, otros no van a ser tan buenos, otros van a presumir que son excelentes cuando realmente no lo son y otros nos van a hacer creer que los necesitamos y tampoco es así. Necesitamos para este caso tener mucha capacidad de razonamiento y pensamiento crítico para ver ese comercial y decir, bueno, ¿realmente necesito todos esos lactobacilos? ¿De verdad, si me tomo esa ampolleta, voy a ser inmune a la lluvia y ya no me voy a enfermar? ¿De verdad usar este producto de limpieza va a permanecer un olor en mi piso y va a eliminar a todas las bacterias durante 24 horas? Las empresas al final del día lo que quieren es vender. Finalmente, y para llegar a un proceso de reflexión y de análisis de todo este sentido de la química, me gustaría hacerte la pregunta que ves ahora en pantalla. ¿Qué opina la gente cuando le hablamos de la química? ¿Cuál es su perspectiva? ¿Qué sabe la gente hoy en día allá afuera cuando se le habla de química? Normalmente la gente se entera de cosas relacionadas con esta ciencia cuando vemos las noticias. Pero ese es un punto que no es tan positivo porque las noticias siempre nos van a mostrar el título más alarmista, la noticia más caótica, lo más llamativo, porque al fin y al cabo ese es el sentido de las noticias, llamar la atención de las personas. Podemos recordar casos bastante peligrosos como la situación que hubo hace algunos años con las personas que se dedicaban al huachicoleo y en una tubería pues crearon una flama enorme y al rato la gente afligida y asustada porque hubo una llamarada donde había un ducto de combustible y la gente se puso a llevar encendedores y artefactos para iluminar. Como puedes ver, es simplemente ilógico. Pero si nosotros vemos otras noticias, todo esto que te voy a mostrar en pantalla es de la sección de noticias del buscador. Tú todos los días podrías buscar ahí noticias sobre el tema que tú quieras. Por ejemplo, yo lo hice sobre la química y quiero que veas los encabezados que aparecen. Muchas pueden ser noticias bastante alarmantes. Por ejemplo, aquí vemos el caso de una explosión, otro sobre una planta química. Y si continuamos, vamos a ver más casos sobre una situación relacionada con un proceso de castración química. Si la gente ve esto sin leer siquiera la nota y comprender cómo va más allá de todo esto, se hace una opinión bastante complicada y temerosa de lo que es la química. Y así podríamos continuar. Yo te invito a que tú revises esta sección de noticias cada que tengas oportunidad después de ver mis videos, por ejemplo, y que veas qué novedades hay sobre la química, tanto en un sentido positivo y un sentido negativo. Es válido comparar ambos puntos de vista porque recordemos que las cosas no son o blancas o negras. Siempre hay un punto medio en el que podemos comparar todo y la química no es la excepción. La química no es ni buena ni mala como normalmente pensamos las personas.
La química, al fin y al cabo, es una ciencia. Somos las personas que llevamos a cabo esta ciencia las que les damos un uso positivo o negativo para la sociedad. Lo que sí quiero que quede claro el día de hoy es que la ciencia química es una ciencia muy delicada y en las manos adecuadas puede crear cosas extraordinarias, pero en las manos equivocadas puede crear grandes catástrofes. Te invito a que seas cuidadoso. Si tú eres alguien que quiere conocer de química, es una ciencia muy bonita y te va a gustar muchísimo, pero requiere un alto compromiso y cuidado. Para terminar, me gustaría conocer tu opinión. ¿Cuál es la perspectiva que tú tienes de la ciencia química? ¿Para ti es algo que ha traído cosas positivas a tu vida o por el contrario, tú crees que es más el mal uso y los aspectos negativos que la química nos ha traído hoy en día? A lo mejor nuestra vida podría ser mejor sin algunos inventos químicos en particular, o tal vez nuestra vida sería mucho mejor con algunos inventos o innovaciones en la ciencia química. Te leo en los comentarios. Y con eso llegamos al término de este video. Gracias por haber llegado hasta aquí y haber terminado conmigo el primer tema de este curso de química. Suscríbete si no lo has hecho para que puedas ver cada semana todos los videos que subo, tanto del área de la química como de la docencia en general. Comparte este video con quien quieras que se entere un poco sobre cuál es la perspectiva positiva y negativa que se tiene de la química. Recuerda que me puedes encontrar en mis redes sociales, mi cuenta en Facebook, YouTube y TikTok, todas son Profesor Carrillo. Y sin más que agregar, gracias por tu atención, que tengas excelente día y hasta luego.